Sí. Sí. Genial. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse a escuchar esta charla y para que les contemos un poco cuáles han sido nuestros avances en lo que es microarray cromosómico. Bueno, el título de la charla es Microarray cromosómico, la clínica, utilidad como primera línea diagnóstica en pacientes con retraso madurativo, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista y múltiples anomalías congénitas. Bueno, un poco esta es la introducción que hacemos para quizás aquellos que no nos conocen. Nosotros, bueno, Eritas tiene una sede en Rosario, que básicamente es la plataforma productiva de análisis, donde están los secuenciadores y donde están los equipos de análisis de datos, de producción y de informáticos. Y tenemos una sede en Buenos Aires que fue inaugurada el año pasado, en 2019, donde ahí lo que hacemos es el desarrollo del negocio a cargo de Laura, el tema de logística y bueno, también hacemos algunos eventos educacionales y encuentros con derivantes, médicos, que hemos hecho el año pasado, principalmente este año hemos sido imposibilitados por la pandemia, pero bueno, el año pasado hicimos mucho y este año lo estamos haciendo de forma virtual, ya que estamos todos encerrados. Bueno, esta es nuestra plataforma de producción genómica, es una de las plataformas más grandes de Latinoamérica. Contamos con 6 equipos distintos, el HiSeq que ya está saliendo, digamos, de la parte de producción, con un MiSeq, 2 MiniSeq y un NextSeq 500, y el último que llegó fue el NextSeq 550, que este es el equipo que tiene el módulo de Infinium que utilizamos para hacer análisis de SMA. Bueno, este es nuestro equipo. Quienes dirigen son Martín y Fabián, que son el director científico y el director general de la empresa. Está constituida por 3 plataformas diferentes. Una plataforma de genómica médica, en donde, como bien mencionó Laura, tenemos a nuestras queridas asesoras genéticas y también contamos con doctoras en genética humana, en ciencias biológicas y biotecnólogas. Una plataforma de ciencias de datos, quienes son quienes procesan todos los datos y nos ayudan a hacer cada vez mejor nuestros productos y nuestros servicios, donde contamos con bioinformáticos, biotecnólogos y científicos de datos, y una plataforma de producción de NGS, donde contamos también con técnicos, biotecnólogos. Y si tenemos también 3 departamentos o 3 áreas, si se quiere, una de investigación y desarrollo, una de desarrollo del negocio y de branding y comunicación. Así es como estamos constituidos y próximamente vamos a incorporar seguramente a gestión de personas. Crecemos, vamos creciendo. Bueno, para introducirnos un poco en la charla, siempre arranco por esta parte como para introducirnos, si bien seguramente todos los que están acá ya están en conocimiento de esto, pero bueno, las anomalías congénitas son defectos, también se denominan defectos del nacimiento, son anomalías estructurales o funcionales que van a ocurrir en la vía intrauterina y se pueden detectar en el embarazo, en el parto o postnatalmente. Estas anomalías congénitas se sabe que afectan entre un 2 y un 3% de los recién nacidos vivos y si bien en su gran mayoría tienen una etiología desconocida, se conoce y cada vez más con los avances de la medicina y de las tecnologías, que muchas de ellas son de origen genético. Entonces, bueno, dentro de las anomalías de origen genético tenemos las anomalías cromosómicas, que como muchos saben seguramente, se pueden dividir, una de las formas de dividirlas entre numéricas y estructurales. Las numéricas son aquellas que van a afectar en el número, en la dosis, digamos, de genética, como puede ser una deleción, una duplicación o variantes en número de copias multialéricas, o bien variantes estructurales en las cuales no necesariamente hay un cambio en la dosis, puede haberlo, pero muchas veces no lo hay, como puede ser una inversión, una translocación balanceada. Entonces, ¿qué son estas variantes? O sea, ¿cómo definimos las variantes del número de copias? Bueno, son rearreglos de ADN que involucran a más de 50 pares de bases. Así está definido. Sabemos, se conoce, que hay muchísimas variantes en número de copias en población general, que se sabe que van a contribuir tanto a la diversidad genómica como fenotípica humana, la susceptibilidad a enfermedades, etc. Estas variantes se sabe que nuestro genoma lo tolera, en un 80% de las variantes las tolera. Digamos, es muy frecuente y se sabe que es un fenómeno frecuente en lo que es la diversidad genómica, ¿no?
Bueno, esta base de datos, que probablemente muchos conozcan, NeoMAD AD, es una base de datos que se creó inicialmente para variantes puntuales, para SNPs, que cuenta con no recuerdo cuántos genomas, pero creo que más de 60.000 genomas. Recientemente, en marzo del año pasado, inauguraron esta base de datos asociada a variantes estructurales, lo cual es muy importante porque está constituida por 14.000 genomas no relacionados. También hacen una división y una distinción entre esta base de datos entre controles y pacientes que son no neurológicos. Entonces uno también puede evaluar las variantes que uno está viendo en un análisis, en un array, en estos dos grupos, ¿no? Es muy interesante esta base de datos y recientemente había el preprint de esta publicación y recientemente en mayo de este año este grupo sacó unos 7 papers haciendo un montón de análisis asociados a todas estas variantes, tanto puntuales como de variantes estructurales que habían visto y las conclusiones que sacaban. Algunas cosas como para destacar de este paper, que se refiere justamente a esta base de datos estructurales, es que bueno, encontraron aproximadamente 500.000 de variantes estructurales en esta población. Que se sabe que entre el 25 al 29% de los eventos que son raros en un genoma truncan la proteína, son de variantes estructurales. Y lo que ellos observan es que evidentemente hay una selección fuerte de estas variantes estructurales raras que van a truncar o duplicar las secuencias codificantes, digamos, ¿no? Dentro de las secuencias codificantes. Y lo que ellos arriban un poco es que si bien los genes que presentan amplia insuficiencia también lo serían para, o sea, los mismos genes que tienen amplia insuficiencia también estarían afectando a la proteína una duplicación en ese gen, o sea, también serían triplosensibles. Y si bien intentan hacer un análisis un poco más profundo en regiones no codificantes, ven como una selección natural con un grado modesto contra las variantes estructurales, dicen que necesitan un dataset muchísimo más grande como para poder hacer ese análisis, ¿no? Bueno, está muy bueno, es bastante largo, pero realmente este tipo de datos que van creciendo, lógicamente con toda esta novedad la bajada de precios para lo que es la secuenciación del genoma completo, hace que cada vez conozcamos más los mecanismos asociados a variantes estructurales, que podamos relacionarlos y asociarlos más con enfermedad o normalidad, digamos, y también a nosotros nos sirve mucho para lo que es la clasificación de las variantes, obviamente, ¿no? Bueno, ya en la otra cara sabemos que hay variantes, número de copias que son patogénicas, conocidas. A la fecha habrá más de 300 síndromes definidos, como síndromes de genes contiguos, de deleción de genes contiguos o duplicación de genes contiguos. Bueno, el más frecuente y más conocido que es el síndrome de 22q11.2, en el que se conoce que la incidencia es más o menos de entre 1 en 2.000 a 1 en 4.000. Y el que está debajo es el síndrome de Angelman, conocido también por una lesión en el cromosoma 15. Bueno, dentro de las variantes, el número de copias, los mecanismos, digamos, de formación de estas variantes del número de copias se pueden dividir en lo que se llaman CNVs recurrentes o CNVs no recurrentes. Las CNVs recurrentes se sabe que el mecanismo de formación es el mecanismo de recombinación homóloga no alélica. Esto se da durante la meiosis debido a la presencia de estas variantes de low copy repeat, de fragmentos de ADN de más de un KB, que tiene secuencias altamente homólogas, y lo que hace es que cuando los cromosomas durante la meiosis van a hacer la recombinación, equivocan esto y generan un desbalance en la dosis, ¿no? Entonces, bueno, estas CNVs recurrentes se sabe que son entre el 20 y el 40% de CNVs en población general, y lo que tienen, la característica que tienen es que son de tamaños definidos, porque los puntos de corte se conocen. Entre paciente y paciente generalmente tienen distintos valores, digamos, distintos tamaños que son frecuentes, porque siempre se cortan en el mismo lugar, ¿no? Por otro lado tenemos las CNVs recurrentes, que son la mayoría de las CNVs patogénicas y también de la normalidad, o sea, son el mecanismo más frecuente de formación de CNVs.
Y se sabe que los puntos de rotura son variables y únicos, a diferencia de las NBs recurrentes. Si bien el mecanismo de formación es más desconocido, se cree que estaría relacionado con lo que son errores mitóticos, ¿no? Que cuando hay un error en la replicación del ADN, el sistema de la célula quiere repararlo y al repararlo genera una ganancia o una pérdida o alguna otra variante. ¿Ven blanco? ¿Sí, no? Sí, está todo blanco. Ah, sí, yo también lo veo blanco. Sí. A ver. Ahí está. Vuelve. Acá está, ya volvió Olimar. Continúe. A ver, vamos a ver qué pasó. Voy para acá. Esta sería la iniciativa. No sé qué pasó. Bueno, ahí está. ¿Ahí ven? Perfecto, sí. Bueno, dentro de los métodos de detección de variantes del número de copias, hay distintas metodologías que todas ellas van a tener distintas ventajas y desventajas y a su vez también distintas resoluciones. La más frecuentemente utilizada o la más popularmente utilizada por su costos, si se quiere, y también tiene grandes ventajas, obviamente, es el cariotipo convencional, que quizás en las mejores manos tiene una resolución a partir de 3 megabases. Donde uno puede ver paralelos balanceados, a diferencia del array que uno no lo podría ver. Pero bueno, tiene la desventaja de que es operador dependiente, necesita de células vivas, por lo tanto a veces el experimento sí puede fallar y no se puede realizar. Otra es la metodología, bueno, es MLPA, pero es quizás más target específico, más directo ante la sospecha ante una región específica. Y después tenemos lo que es CMA, lo que es array, que obviamente hay distintos tipos de resoluciones, tenemos arrays de resoluciones medias o ya sino arrays de alta resolución como son las coberturas exónicas. Pero si comparamos, digamos, lo que es el cariotipo contra un array, podemos decir que la resolución del array es casi 100 veces mayor, que es menos dependiente del operador y no necesita células vivas, entonces en ese sentido muchas veces el diagnóstico termina arribándose por array porque por cariotipo o bien no creció ese tipo celular y entonces no se pudo observar, o bien no había células viables y no se pudo realizar. Sí es verdad que el array tiene como limitación que no observa o no puede detectar arreglos balanceados y que no puede dar información posicional. Entonces muchas veces ha pasado de que se comienza con un array, se detecta algo y después se tiene que volver al cariotipo para ver la estructura, por ejemplo para descartar que no sea un anillo o para ver si la translocación se puede ver, etc. Entonces eso sí es una limitación del array, ¿no? Y obviamente, bueno, como mencionaba antes, la secuenciación del genoma completo es una forma también de se quiere integrar todo. Uno puede ver variantes puntuales, puede ver variantes estructurales, vamos a poder definir efectivamente los puntos de corte con certeza. Pero bueno, hoy en día todavía estamos un poco lejos de poder hacer una secuenciación de genoma completo a un costo accesible, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen los consensos internacionales? Este ya es del 2010, pero es el último que hay. Y lo que ellos recomiendan en realidad es, a través de, luego de haber hecho un metaanálisis de 33 estudios con un N de 21.000 pacientes aproximadamente, lo que ellos definen es que cuando comparan cómo impacta el rendimiento diagnóstico entre comenzar por un cariotipo a comenzar por un array, ven que en este grupo de pacientes el rendimiento diagnóstico aumentaba entre un 15 y un 20%. Entonces ellos que nos dicen que se debería utilizar el CMA como primera línea diagnóstica en pacientes con discapacidad intelectual o retraso generalizado del desarrollo, con trastorno del espectro autista, malformaciones congénitas. Y también otras las indicaciones que pueden darse, que sean no siempre, quizás no solas, pero sí en consonancia con alguna discapacidad o un retraso generalizado del desarrollo, es la talla baja y la epilepsia. En este grupo de pacientes también muchas veces se comienza por un array, ¿no?
luego de la evaluación clínica, lógicamente, del genetista o del médico. Y también es útil como test reflex para la identificación de cromosomos marcadores, que muchas veces a través de bueno, el cariotipo no puede identificar de dónde proviene ese material extra y muchas veces a través de la raíz lo podemos detectar. Luego una translocación balanceada, porque como siempre decimos, si bien la translocación balanceada puede ser balanceada a los ojos del cariotipo, puede ser que la raíz detecte una alteración en la dosis en el punto de rotura. Y muchas veces también para cariotipos alterados, para poder definir con más detalle los puntos de corte, con un poco más de precisión, los puntos de corte y el contenido génico implicado para dar un correcto asesoramiento, ¿no? Bueno, también ellos proponen este algoritmo diagnóstico, que bueno, si bien comenzamos con pacientes que tienen solamente discapacidad intelectual, retraso madurativo, anomalías congénitas y trastorno del espectro autista, que no tienen un síndrome conocido, que es un fenotipo inespecífico realmente, comenzar con CMA como primera línea diagnóstica y en función de del resultado, que es lo que uno debería seguir, ¿no? Si el resultado es normal, uno quizás debería ir hacia otros test complementarios, como puede ser el testeo para Fragile X o un panel de genes a través de exoma clínico, exoma completo. En cambio, bueno, si a través de la red encontramos una variante patogénica, ellos recomiendan que uno debería evaluar si es necesario confirmarlo a través de un FISH o un MLPA, un cariotipo, y evaluar en los padres. Esto nos va a poder dar una idea de la herencia de esta variante, si es heredada o si es de novo. Si es de novo, uno ya pueda realmente confirmar que esta sería la causa del fenotipo y además asesorar a la familia con un riesgo de recurrencia bajo. Obviamente que siempre está el riesgo de mosaicismo germinal, ¿no? Pero se creería que ya el riesgo sería bajo. Y si fuera heredada, bueno, acá ya entra a jugar quizás las penetrancias incompletas, la expresividad variable que hay que tener en cuenta para el tipo de variante que se informa, ¿no? Y acá ya si el riesgo de recurrencia va a ser más alto. Y cuando haya una variante US, bueno, similar, evaluar en los padres y si quizás esta variante cierra con el fenotipo, obviamente esto siempre va a estar evaluado por el médico genetista. Quizás muchas veces informamos variantes BUS y cuando el genetista lo lee y ve a qué se podría asociar, dice, no, esto no tiene nada que ver, no continúo por acá. Pero cuando el médico genetista sí cree que podría tener relevancia clínica, evaluar a los padres, si es de nuevo uno podría darle un peso mayor, reclasificando esta variante como patogénica o probablemente patogénica y asociarla con un bajo riesgo de recurrencia. Y si la variante está presente en los padres, ahí también es más complejo el análisis, el asesoramiento y evaluar en función de la penetrancia, de la expresividad, etcétera, si podría ser una variante familiar que no tenga implicancia en el fenotipo del paciente o si realmente es la causa del problema y que el riesgo de recurrencia es mayor en la familia. Y Cromo es nuestro producto que, como siempre decimos, con todos los productos que ofrecemos en Editas, no es simplemente realizar un kit, agarrar un kit y largarlo, sino que le agregamos valor desde todos los puntos, desde el contacto con el paciente, ofreciendo asesoramiento pre y post-test, desde la plataforma de ciencia de datos, que estamos generando toolkits o bases de datos para hacer un análisis cada vez mejor. Y obviamente siempre en pro de aumentar nuestro rendimiento diagnóstico y trasladarlo al paciente. Bueno, ¿cuál es nuestra experiencia hasta la fecha? Bueno, tenemos más de 400 resultados entregados. La mayoría de ellos fueron realizados con la tecnología de Agilent, una muy buena tecnología también, que es una tecnología de hibridación de genómica comparada, donde se usan sondas de oligos. Nuestro rendimiento diagnóstico en estos pacientes ha sido del 21%, y pacientes han sido informados como detectados con una variante patogénica o probablemente patogénica, y 9% de ellos han sido clasificados con una variante clínicamente incierta. Bueno, un poco desglosando estos resultados detectados para CMA y viendo un poquito a ver qué rango teníamos de edad, de tamaño.
Lo que pudimos analizar es que bueno, la edad promedio de estos pacientes ha sido de 5,2 años, en un rango entre 0 y 19 aproximadamente. El tamaño de las variantes, el promedio, si bien fue 13 megabases, vemos que la mediana es de 6,9 y el rango es muy amplio, realmente es muy amplio. De 0,24 a la detección de todo un cromosoma. Entonces, bueno, eso por ahí hace un poco de ruido en el promedio. Pero bueno, es importante destacar, como vemos, dentro de lo que es cariotipo, el porcentaje de pacientes que llegó con un cariotipo anormal fue el 11,7%. Y así todos necesitaron un array para terminar de diagnosticar, que también eso es importante, y con cariotipo normal casi un 20%. Entonces también es muy importante ver que evidentemente hay muchas anomalías que escapan al cariotipo y no necesariamente son porque son variantes pequeñas. Muchas veces, como mencionábamos antes, células con variantes anómalas no crecen y no se pueden ver, o bueno, una mala ejecución del cariotipo también puede ser. Bueno, en cuanto al sexo, tuvimos casi un 50 y un 50%. Y dentro del fenotipo, hicimos varias categorías. La gran mayoría de ellas están asociadas a retraso evolutivo y con déficit intelectual. Un 42,6% de estos pacientes, de esta fracción de la torta en azul. Luego le sigue retraso madurativo con discapacidad intelectual y múltiples malformaciones congénitas. Seguido de esto está en realidad trastorno del espectro autista con trastorno generalizado del desarrollo y le sigue múltiples anomalías congénitas con un 10% aproximadamente. También tuvimos algunos pacientes con retraso de crecimiento y baja talla, con epilepsia y retraso madurativo con discapacidad intelectual y bueno, algunos otros fenotipos como ser hipotonía o casos datos, digamos, de esos pacientes y algunos ni siquiera teníamos datos. Así que bueno, esos son nuestros detectados, que eran 94 pacientes. Bueno, creemos que o sea, la idiosincrasia y la política de Veritas es que tenemos que tener nosotros calidad para poder estar tranquilos con lo que brindamos y también brindar esta seguridad a nuestros clientes y pacientes. Entonces, bueno, todos los años, con todos nuestros productos, participamos del control de calidad externos. En este caso lo hacemos a través de la CAP, del Colegio Americano de Pathologists, no sé cómo decirlo. Y este challenge consiste básicamente en 2 envíos anuales de muestras de ADN para hacer CMA. Cada envío consiste en 2 muestras, o sea que son 4 al año. Ya nos hemos inscrito desde el año pasado, o sea, pasamos con buen puntaje, digamos, y pasamos todo bien el año 2019 y hemos recibido hace poquito, hemos subido los resultados del 2020, el primer envío que llegó ahora en junio. Básicamente lo que hay que hacer es te envían ADN, vos te inscribís, pagás ese costo y te mandan ADN. O sea, no se controla el proceso de extracción, pero sí el proceso de producción de datos, de análisis bioinformático y de análisis genético. Y lo que uno tiene que informar es identificar y nomenclar estas variantes patogénicas o US de más de 400 kb, sexo genético y generalmente un cuestionario educacional como para recabar información o también para plantear algunas problemáticas de algún tipo de síndrome en particular. Así que bueno, este año ya hemos hecho el primer envío, todavía no tenemos los resultados, pero los del año pasado tuvimos los resultados y estuvieron todos bien, por suerte. Bueno, un poco cómo trasladamos todos estos resultados o algunos de estos resultados. Esto se concluyó el año pasado en el Congreso Americano de la Sociedad de Genética Humana en Houston. En octubre llegamos 2 pósters y uno de los pósters trataba de determinar la tasa de detección y ventajas diagnósticas clínicas de la implementación del array seguido por examen clínico dirigido en individuos con retraso de desarrollo, discapacidad intelectual y múltiples anomalías congénitas. Bueno, este grupo de pacientes fueron 195 pacientes
que tenían este fenotipo inespecífico. A todos esos pacientes se les hizo cariotipo, y a los que fueron negativos para ese cariotipo se les hizo CMA. Como vemos, se puede vislumbrar cómo aumenta el rendimiento entre uno y otro, ¿no? Por bandeja tuvimos un 3,6% de positivos, mientras que por CMA tuvimos un 30%. Y bueno, en aquellos pacientes que fueron negativos para CMA, se les hizo exoma clínico dirigido a un panel de genes específicos, generalmente a retraso madurativo, epilepsia si lo tuviese, etc. Y lo que se obtuvo en estos casos fue también un rendimiento del 30%, entonces esta estrategia diagnóstica de esta implementación nos hizo lograr un rendimiento diagnóstico del 60%. Bueno, estos son algunos de los resultados detallados, de ejemplo, digamos, para que se vean, de algunos de los pacientes que fueron diagnosticados con CMA, algunas de las lesiones de duplicaciones identificadas y algunas de las variantes puntuales también identificadas por exoma clínico dirigido. Bueno, ya metiéndonos en lo que ofrecemos hoy en día a través de... Entiendo que la ley tal cual entró al Senado de... perdón, pensé que me estaban hablando a mí. Las soluciones que tenemos desde Veritas para lo que es CMA, tenemos, bueno, corren sobre la plataforma Illumina, como les comentaba antes, sobre el equipo de Nextec 550, el módulo de Infinium. Tenemos dos resoluciones, la resolución de 850K, que se llama CytoSNP 850K, y la resolución de 300K. Bueno, esta primera resolución, la de CytoSNP 850K, es un chip que entra en 8 muestras por corrida, tiene aproximadamente 850.000 sondas, con una redundancia de 15 por. Esto significa que cada SNP, cada sonda, está 15 veces representada dentro de ese chip. Las ondas son de 50 nucleótidos, lo que esto mejoraría el ruido, el ratio entre la señal y el ruido. Tiene 10 ondas consecutivas, o sea, necesitas 10 ondas consecutivas para hacer un call. Esto es un poco la razón por la cual muchas veces nos llevan la consulta de ¿por qué si el otro 180K de Agilent ahora es 850K de Illumina? Bueno, esto tiene que ver con la metodología en realidad, porque Agilent utiliza sondas de oligos, como mencioné en un principio, entonces Agilent necesita 3 sondas para poder detectar una CNV. En cambio, al tener una tecnología de array de SNPs, uno necesita una mayor cantidad de sondas para poder detectar una región, ¿no? Porque baja un nucleótido puntual. En cambio, la sonda va hacia una región. Entonces, bueno, se necesitan 10 ondas consecutivas anormales serían para poder hacer un call. La resolución a lo largo de todo el genoma es de aproximadamente 100 kilobases, ¿no? O menos también. Y en las regiones de interés, donde son regiones patogénicas definidas por distintos organismos, como es principalmente ClinGene, es de 15 kb aproximadamente. Y la otra resolución es el CytoSNP 12, que básicamente entran más muestras, tiene menos cantidad de sondas, son 300.000 sondas, también tiene una redundancia de 15 sondas y también se necesitan 10 sondas consecutivas para hacer un call. La diferencia es que va a tener una resolución a lo largo de todo el genoma de 150 kilobases y de 62 kilobases en las regiones de interés, o sea, es más grande. Es más grande el intervalo que detecta. Este es un poco el flujo de trabajo resumido, es un flujo de trabajo bastante sencillo, si se quiere, o similar a lo que es Agilent. Son 3 días para resolverlo. Hay un paso inicial de amplificación. Luego se fragmenta, se precipita el ADN, se resuspende y se hibrida. Y ya en el día 3 es la parte final donde se hace una extensión y tinción y luego ya va hacia el escaneo en el Nextec 550. Una vez que esto se escanea, pasa ya al análisis. El tiempo de escaneo es bastante bajo comparado con lo que era por lo menos Agilent, que tardaba más o menos por muestra media hora. En este equipo tarda 5 minutos nada más por muestra. Y bueno, algunas de las ventajas que nosotros podemos mencionar con respecto al array de Agilent es que principalmente va muestra versus matriz. En cambio, como mencionaba antes, el array de Agilent es una hibridación genómica comparativa.
Entonces uno necesita hibridar y comparar una muestra contra una referencia. Esto a nosotros en un inicio nos trajo muchos problemas para poner a punto, después lo pusimos a punto, pero tardamos mucho en ponerlo a punto un poco por esto, porque obviamente al enfrentarlo contra una referencia, esa referencia también mete ruido. Entonces, al principio era, si usábamos una referencia de Agilent, teníamos mucho ruido y no era claro las variantes, o teníamos una cantidad muy anormal de variantes, lo que nos retrasaba mucho el análisis, para separar lo que era ruido de lo que era real. Bueno, finalmente lo solucionamos poniendo muestras que hayan sido extraídas de la misma metodología, muy dependiente de la calidad de la muestra, realmente. Es algo general igual de CMA, que la calidad de la muestra tiene que ser buena, del ADN. Pero bueno, esta ventaja de hacerlo versus una matriz nos simplifica mucho, la verdad, el flujo de trabajo, la cantidad de muestras que necesitamos para hacer una corrida, y el tiempo de programación de la corrida también es mucho menor. La detección de bajos grados de mosaicismo, Illumina validó que puede detectar mosaicos en aproximadamente el 5%, lo que es muy bajo. La detección de disomías uniparentales es muy importante porque hay muchas patologías, como seguramente todos saben, asociadas a disomías uniparentales. Y esta puede detectar disomías uniparentales mayores a 3 megabases. Detectar disomías uniparentales asociadas a isoisomías o regiones grandes de isoisomías dentro de un cromosoma, ¿no? Heterodisomías no lo podemos detectar. Y bueno, que el input de ADN es más bajo, también es una ventaja, porque como les comenté al principio, hay paso de amplificación. En cambio, con Agilent no teníamos ese paso de amplificación, era directamente digerir el ADN, entonces necesitábamos una cantidad más alta de ADN, lo que eso nos llevaba a rechazar muchas muestras, a tener que volver a pedir ADN, por ahí pacientes pediátricos, donde es muy difícil sacarles de vuelta sangre, o pacientes con algún trastorno, que era también complejo la toma de la muestra, así que eso también es ventajoso para nosotros. Bueno, detección de poliploidías y obviamente también el control de calidad, porque uno al analizar una muestra puede detectar claramente cuando hay un patrón donde hay una contaminación de ADN. Entonces eso también es una gran ventaja. Bueno, un poco para que se entienda, digamos, cuál es el algoritmo que utiliza esta metodología, el programa que se usa, que se llama BlueFuse, utiliza un algoritmo en donde lo que se va a observar es tanto la frecuencia, lo que se llama frecuencia alélica B, y la intensidad de señal, ¿no? Que es el log R. Entonces, básicamente la frecuencia alélica es un valor normalizado, digamos, de a dónde cae el genotipo de ese SNP. Entonces, a través de distintas cuentas que ellos hacen, este es el plot que finalmente te dan, donde esto que estamos viendo acá sería un plot de un cromosoma normal, sin ninguna variante, visible, digamos, por esta metodología al menos, por esta resolución, donde vamos a tener el alelo A asociado al alelo A homocigota, la heterocigosis AB y el alelo B homocigoto. Y la intensidad de la señal, que en realidad es una cuenta, digamos, una relación entre la intensidad de la señal observada para ese SNP, para esa sonda, sobre la intensidad de la señal esperada. Esperada en función de, obviamente, un clúster que Illumina previamente tiene armado y donde lo compara contra eso. Entonces, bueno, en función de los valores que tome estas dos métricas, digamos, es el genotipo y el número de copias que uno puede, no el genotipo, sino el número de copias que uno puede inferir. Con esta tabla, como ven acá, ven cuando tenemos dos copias, vemos que el log R es 0, como está en este caso, es 0, y que el BAF sería, la frecuencia del log E, está en 1, 0 y 0,5. Eso es lo que se espera para una manera normal, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso nosotros evaluamos y analizamos. Esa es un poco para que se entienda qué es lo que uno debe esperar, que por ahí hoy hablábamos con Ivana y decía, por ahí es diferente a lo que uno estaba acostumbrado a mirar con CGH, o sea, los plots que uno ve son distintos, bueno, y un poco para mostrar, digamos, cuál es la diferencia. Bueno, el normal, donde se ve con un log R de 0, un n igual a 2, digamos, y en el plot de abajo vemos que hay una heterodisomía, hay alelos AB y BB, o sea, hay heterocigosis. Lo esperado para una muestra normal.
Cuando hay una duplicación vemos que se ve poco acá, pero bueno, el log R aumenta a un valor de 0,2 aproximadamente, y esto es lo que se espera para una duplicación. Y vemos cómo el plot de la frecuencia del OB cambia y ahora se van a ver 4 alelos, ¿no?, correspondientes a esta duplicación, que esto sería una trisomía, ¿no? Bueno, y acá en el medio vemos la dirección, donde el n es igual a 1, vemos que el log R es menos 0,4 en este caso, y vemos, no sé si se llega a ver mucho, yo lo veo bien clarito, pero vemos cómo hay una pérdida en esta región del alelo heterocigota, ¿no? Entonces, esto es lo que se espera para una elección. Solamente se ven los alelos homocigotos, el A y el B. Justo donde también para el OR se ve esta bajada de la intensidad de la señal. Y este último patrón, que también es interesante mostrar, es para lo que así etiquetaríamos una disomía uniparental, donde no se ve afectado la intensidad de la señal, pero sí vemos que no hay alelo heterocigoto. Es decir, que esto es una isodisomía. Hay un número normal de copias, pero el genotipo es solamente homocigota, es decir, que no hay heterocigosis. Esto sería una región de homocigosidad. Bueno, ¿cómo introdujimos nuestra tecnología, esta nueva tecnología a Eritas? ¿Cuáles fueron los pasos que decidimos junto con Illumina e internamente? Bueno, fue primero hacer una prueba de concepto con ellos para probar la tecnología, luego hacer una validación de este flujo en Eritas, y bueno, luego sí ofrecerlo comercialmente, ¿no? Entonces, bueno, la validación de estos resultados, la prueba de concepto con Illumina, se realizó hace ya, no me acuerdo, en noviembre creo del año pasado, y lo que se hizo fueron enviar 7 muestras a San Diego, y ellos corrieron con su plataforma estas 7 variantes que nosotros ya habíamos realizado a través de la tecnología de Agenen de 180K. Bueno, estas son, digamos, la comparación. Lo que hicimos básicamente es comparar tanto el sexo genético que coincida de las muestras, el tamaño de las NBD que habían sido informadas como detectadas, los genes OMIM que estaban implicados en esa región, si eran la misma cantidad, los mismos, y si obviamente un poco de la mano de estos genes, generalmente va un poco la clasificación, ¿no? O si cambiaba o no la clasificación. Bueno, acá lo que vemos en estos gráficos, a modo de mejor visualización de esto, es que, bueno, lo más importante es que la clasificación no nos cambió en ninguna de estas muestras, lo cual es muy importante. Si bien vemos que hay una variabilidad en el tamaño de las variantes detectadas entre una tecnología y la otra, es lo esperado, porque obviamente cada array tiene su diseño, entonces esto es variable, los puntos de corte siempre van a ser variables entre una tecnología y la otra. No hay grandes diferencias, bueno, salvo en esta muestra, la M7 de acá arriba, que sí hubo una diferencia más importante, pero bueno, esta muestra tenía una calidad quizás un poco baja, analizándola un poco más en detalle, y cuando íbamos a mirar bien el plot de Illumina, veíamos que había mucho ruido en esa región y que evidentemente la región era más grande de lo que estaba tomando el programa, ¿no? Pero en realidad era más grande. Y bueno, en cuanto a los genes OMIM, es muy similar, son bastante similares, creo que hay poca diferencia en esta, en M7 y en la M6. La M7 es la que comentaba recién, que hubo una gran diferencia, creemos que fue por la calidad de la muestra. Y bueno, lo importante obviamente es que la clasificación no cambió en ninguna de estas muestras, ¿no? Bueno, lo mismo hicimos, pero cuando generamos el workflow completo en Eritas. Llegó el equipo, trajeron los reactivos y vino la gente de Illumina a capacitarnos, y lo que fue pasar 2 runs de muestras, en las que incluimos 15 de estas muestras, hicimos el mismo análisis, y lo que se observó básicamente, bueno, que la clasificación tampoco cambió en ninguna de estas muestras. Acá estaba un poco más parejo todo los tamaños de las variantes, de la comparación de variantes entre sí, como los genes implicados en estas variantes. Se ve como una tendencia que Illumina por ahí tiene un poquito más de mayor tamaño, quizás esto porque tenga más ondas en esas regiones, pero bueno, lo importante es que obviamente la clasificación no cambió en ninguna de estas muestras y no vimos grandes diferencias en tamaños ni otra complicación. Eso es lo que nos llevó a poder variar estos resultados, ¿no? Bueno, y un poco ya para
contarles quizás algunos de los casos que tuvimos que fueron interesantes. El primero es el de una disomía uniparental, que en realidad esta muestra teníamos sospecha de que podía tener disomía uniparental. ¿Por qué? Porque era una nena con sospecha de Prader-Willi a la que se le hizo, en CIVIC, se le hizo un estudio de MS-MLPA para la región, ¿no? Lo indicado como primera línea en este tipo de pacientes. Y lo que se detecta, como vemos en este plot acá de MLPA, es que tenía un ratio de 1 para lo que era el número de copias, pero cuando se iba a observar la metilación, se veía un patrón anormal en la metilación. ¿Esto qué nos decía? Esto te dice que vos tenés un patrón anormal en la metilación que condice con el fenotipo de Prader-Willi, pero uno no puede diferenciar si se debe a una metilación anormal, un defecto en el imprinting, o a una disomía uniparental. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a meterlo a ver si realmente sospechamos que puede tener disomía uniparental por la frecuencia, digamos, de los mecanismos, pero es más probable que sea una disomía uniparental, y a ver cómo nos da. Bueno, como sabemos, las disomías uniparentales son importantes para algunos cromosomas que están imprintados, principalmente el 6, 7, 11, 14, 15 y 20. Pero también es importante para otros cromosomas que quizás no se conoce, que hay imprinting o no lo hay, pero que pueden estar enmascarando, no enmascarando, sino revelando alguna variante patogénica que va a estar en homocigosis, ¿no? Entonces también es importante más allá de estos cromosomas en el imprinting. El mecanismo más frecuente de disomía uniparental se debe a un rescate de una trisomía, que debido a un error en la meiosis. Por lo general hay un ovocito, digamos, de la madre disómico, que luego se une con un espermatozoide que es haploide, y lo que va a ocurrir es que vamos a tener después, con un rescate trisómico, si el cromosoma que se elimina, si, digamos, es el que se termina rescatando, es el del paterno, nos va a quedar una disomía materna, una disomía materna, que generalmente va a ser una heterodisomía. En cambio, cuando hay un rescate de una monosomía, es decir, que el ovocito es nulisómico, o sea, no tiene, hubo un error en la disyunción en la meiosis, pero el ovocito que está juntando no tiene ese cromosoma, y se junta con un espermatozoide haploide, vamos a ver que puede ocurrir, menos frecuentemente se sabe que ocurre, una duplicación de este cromosoma, que es lo que se llama rescate de una monosomía, y acá sí ya va a ser una isodisomía completa, ¿no? En este caso lo que vimos, esta muestra la corrimos tanto con la tecnología de 850K como la de CytoSNP 12 de 300K, y vemos un patrón claro de región grande de isodisomía, de región grande de homocigosidad, perdón. En ambos casos los vemos igual, o sea, eso también nos dejó tranquilo porque podemos verlo de igual forma en ambas resoluciones, claramente. Y también es interesante esto porque si bien en ese paper previo que mostré en el slide anterior, habla de que el array puede detectar isodisomías, está bueno porque es también verdad que si bien lo más frecuente es una heterodisomía y no una isodisomía, luego por mecanismo de recombinación homóloga, estas heterodisomías van a tener regiones, quizás puedan tener regiones de homocigosidad por la recombinación homóloga. Entonces esto es lo que estamos viendo un poco acá, ¿no? Que en la región más centromérica hay una heterodisomía, digamos, vemos que hay heterocigosis, pero después podemos ver más en regiones céntricas del cromosoma como hay regiones grandes. Esto claramente te está indicando, quizás nosotros ahora ya tenemos el estudio de MLPA previo, ¿no? Pero si uno detecta esto, uno debería informarlo y recomendar que se haga un MLPA, ¿no? Un MS-MLPA para poder detectar, digamos, u otro estudio para poder detectar la disomía uniparental. Entonces, bueno, es importante también que no solo con las isodisomías, sino que con las heterodisomías, cuando hay recombinación homóloga, podemos ver estas regiones grandes e inferir una disomía uniparental. Bueno, otro de los casos que quería mostrarles es este caso interesante también, una paciente femenina de 5 años que tenía un fenotipo bastante específico y asociado a trisomía 13, retraso madurativo, obesidad troncal, polidactilia, anomalías de fondo de ojo en estudio con refractomía computada alterada y un cariotipo normal, 46XX con 20 metafases. Le hacemos el array y vemos esto.
¿Qué es esto? Es una trisomía del cromosoma 13 en mosaico. Vemos que es un mosaico porque vemos que el valor del OR es entre 2 y 3 copias. Y interesante también qué es lo que está expresando en realidad este plot de frecuencia del hilo B. Lo que muestra es que hay más de más de una línea celular, ¿no? Hay una línea celular diploide y una línea celular trisómica. Y que tienen genotipos distintos, es decir, que el origen, uno a partir de esto puede inferir el origen de esta trisomía, ¿no? En mosaico, pero trisomía al fin. Y esto nos estaría indicando que tendría un origen meiótico, donde se diferencian 2 líneas celulares distintas. Esto podría tener impacto porque hay algunos estudios que dicen que tiene lógica, digamos, que mientras más temprano el estadio, o sea, lo que está diciendo esto es que en un principio, en estadios tempranos del desarrollo del embrión, el feto era trisómico y luego se hizo un rescate de la trisomía y se hizo disómico. Entonces, por eso hay 2 líneas celulares. Pero lo que se infiere es que este estadio temprano, como células trisómicas, podría tener un impacto mucho más grande que cuando ocurre de forma posterior, en estadios más tardíos, como resultado de un error en una mitosis, digamos, y que también podría generar un mosaico. Pero en este caso, viendo este plot, este patrón, digamos, alterado, podemos inferir, o se podría inferir, de que podría deberse a un error en la meiosis, pensando y esperando un fenotipo quizás más severo porque esta trisomía se expresó en estadios tempranos. Bueno, y también lo corrimos con la tecnología de cytosNIP12, con 300K. Vemos el mismo patrón, un log-R que va en el medio entre 2 y 3 copias, y también vemos el mismo patrón. Si ven, la diferencia entre uno y otro es la cantidad de sondas. Acá hay muchísimas más sondas que en esta región, ¿no? Pero bueno, de las 2 formas pudimos identificarlo muy bien. Bueno, esta simplemente es para mostrar que ambas tecnologías también funcionan muy bien para variantes quizás más pequeñas. Esta era una deleción de 0,4 megabases y en ambos vemos el patrón de deleción. Es una variante BUS que está en evaluación con el médico que sigue al paciente, pero la idea era mostrar acá, digamos, cómo podemos observarlo de igual forma entre una y la otra. Y este último caso es una paciente con un mosaico del brazo corto del cromosoma 12 asociado al síndrome de Pallister-Killian. Una paciente con retraso en la adquisición de las pautas madurativas, con hipotonía, simetría del tercio posterior del cuerpo calloso, y presentaba ya un cariotipo con un cromosoma marcador en el 50% de las células. Bueno, se realiza el CMA y lo que vamos a detectar en este caso también es un mosaico del cromosoma 12, como esperado, digamos, para lo que es el síndrome de Pallister-Killian. No podemos determinar en este caso, obviamente, por CMA si es una tetrasomía o una trisomía. Esto se deberá detectar luego por FISH. Si bien en este caso no se realiza el FISH porque ya se sospechaba, digamos, y el fenotipo estaba de acuerdo con un síndrome de Pallister-Killian, no fue necesario hacerlo, pero bueno, se identificó perfectamente este cromosoma marcador que evidentemente en el cariotipo no se pudo identificar, ¿no? Bueno, y para cerrar ya la charla, estas son nuestras 2 resoluciones disponibles. Luego una validación que nosotros definimos como exitosa. Remarcar un poco las ventajas de Illumina en esta tecnología, en esta aplicación, que es el bajo input de ADN. Nos facilita muchísimo el workflow de trabajo, no tener que contar con una referencia y meter una hoja de referencia en las corridas. La detección de disomías uniparentales, muy importante para muchos cromosomas. La detección de mosaicos, la detección de contaminación al realizar un estudio. La utilización de este programa que se llama Bluefish Multi, que es realmente muy útil y está muy integrado con distintas bases de datos, nos facilita bastante también el análisis. El uso, creo que no lo nombré, pero de Genome Studio, que en realidad es un software que
que utilizamos luego del escaneo para poder analizar en detalle la calidad de la muestra, la calidad de la corrida. Realmente es muy bueno. Y obviamente el soporte que recibimos de Illumina, que realmente ha sido muy bueno, siempre respondiendo en tiempo, forma. Así que realmente con eso estamos muy contentos. Y bueno, que ambas resoluciones están comercialmente disponibles ya desde hace algunos meses. Bueno, muchísimas gracias.